Job capítulo 10. Lo que Job le diría a Dios. Lo que Job le diría a Dios si pudiera. 1:1-7. Job le preguntaría a Dios, ¿por qué haces esto? Está mi alma hastiada de mi vida, daré libre curso a mi queja, hablaré con amargura de mi alma. Diré a Dios, no me condenes, hazme entender por qué contiendes conmigo. ¿Te parece bien que oprimas, que deseches la obra de tus manos, y que favorezcas los designios de los impíos? ¿Tienes tú acaso ojos de carne? ¿Ves tú cómo ve el hombre? ¿Son tus días como los días del hombre, o tus años como los tiempos humanos, para que inquieras mi iniquidad, y busques mi pecado, aunque tú sabes que no soy impío, y que no hay quien de tu mano me libre? Daré libre curso a mi queja. Parece que Job creía que aún no había comenzado a quejarse. Él, con amargura de su alma, dirá lo que le diría a Dios si tuviera la oportunidad. Y tal poema es llamado una queja, un gemido llamando a la compasión de Dios. La frase paralela a la amargura de mi alma describe miseria, pero no resentimiento. Anderson. Ve, no me condenes, hazme entender por qué contiendes conmigo, Job le diría a Dios, pon tus cartas sobre la mesa. Presenta tu caso en mi contra para mostrar por qué merezco este desastre en mi vida. Y el significado de no me condenes es literalmente tratar a una persona como mala. Ese era el problema de Job con Dios. Le parecía que él, Todopoderoso, le estaba dando lo que merecía un hombre inicuo cuando sabía que Job no era un hombre inicuo. Smith. 2. Esto Job deseaba saber, no para satisfacer su curiosidad, sino su conciencia, como bien se observa. Trapp. 3. Es un hecho notable, aparentemente ignorado por los comentaristas, pero muy revelador de la mente de Job, que ninguna de sus peticiones hace la petición obvia de que su enfermedad sea curada. Como si todo fuera a estar bien cuando él esté bien otra vez. Eso no respondería a la pregunta que es más urgente que cualquier otra preocupación. ¿Por qué? Anderson. 4. El santo probado puede preguntar como lo hizo Job, hazme entender por qué contiendes conmigo. Spurgeon sugirió varias respuestas. Puede ser que Dios esté contendiendo contigo para mostrarte su poder para sostenerte. Puede ser que Dios esté contendiendo contigo para desarrollar tus gracias. Puede ser que Dios esté contendiendo contigo porque tienes algún pecado oculto que te está haciendo mucho daño. Puede ser que Dios esté contendiendo contigo porque quiere que entres en la comunión de sus sufrimientos. Puede ser que Dios esté contendiendo contigo para enseñarte humildad. El pecador en búsqueda también podría preguntar como lo hizo Job, hazme entender por qué contiendes conmigo. Spurgeon sugirió varias respuestas al pecador en búsqueda. Puede ser que Dios esté contendiendo contigo porque aún no estás completamente consciente de tu condición perdida. Puede ser que Dios esté contendiendo contigo para probar tu seriedad. Puede ser que Dios esté contendiendo contigo porque estás albergando un pecado que no le has entregado. Puede ser que Dios esté contendiendo contigo porque aún no comprendes completamente el plan de salvación. Aunque no fue el caso de Job, es cierto que Dios a menudo contiende tanto con los santos como con los pecadores para tratar con su pecado. Las pruebas a menudo descubren pecados que nunca hubiéramos descubierto si no hubiera sido por ellas. Sabemos que las casas en Rusia están muy infestadas de ratas y ratones. Quizás un extraño apenas las notaría al principio, pero el momento en que las descubres es cuando la casa está en llamas, entonces salen en multitudes. Y así Dios a veces quema nuestras comodidades para hacer que nuestros pecados ocultos se agoten, y luego nos permite golpearlos en la cabeza y deshacernos de ellos. Spurgeon. C. ¿Te parece bien que oprimas, que deseches la obra de tus manos? Job se desahogaba más y más con Dios. ¿Esto te hace feliz? Soy la obra de tus manos y mira cómo me tratas. ¿Detienes tú acaso ojos de carne? ¿Ves tú cómo ve el hombre? Job claramente sabía que Dios no estaba limitado en su visión como lo están los humanos. Sin embargo, por los hechos que Job había visto y experimentado, parecía que Dios lo veía con la misma visión frívola y superficial que usaban sus amigos.
Aunque tú sabes que no soy impío, Job apeló al conocimiento de Dios de Job y su carácter. Por supuesto, Dios estaba de acuerdo con la estimación de Job, incluso diciendo que Job era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, Job 1:1. Y pecador soy, pero no permito, no me revuelco en ningún pecado conocido, no hay camino de maldad en mí, la hipocresía no reina en mi corazón. Trap. 2. Sin embargo, la angustia actual de Job distorsionaba su percepción de Dios, hasta el punto en que no podía ver lo que solo puede ser visto por el ojo de la fe que va más allá de la vista de las circunstancias presentes. 2. 8-12. Job preguntaría, yo soy tu creación, ¿por qué me afliges? Tus manos me hicieron y me formaron, ¿y luego te vuelves y me deshaces? Acuérdate que como a barro me diste forma, ¿y en polvo me has de volver? ¿No me vaciaste como leche, y como queso me cuajaste? Me vestiste de piel y carne, y me tejiste con huesos y nervios. Vida y misericordia me concediste, y tu cuidado guardó mi espíritu. A tus manos me hicieron y me formaron. Job era un científico inteligente y sabía que Dios era el autor de la creación y específicamente de la humanidad. Tenía el mismo entendimiento que el salmista que dijo, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. Salmos 139, 14. Y al mencionar acuérdate que como a barro me diste forma y en polvo me has de volver. Job incluso parecía entender que la humanidad vino del polvo de la tierra, Génesis 2:7. 2. En una poesía maravillosa, Job ilustró la forma de su cuerpo con 3 imágenes. El hombre es como una vasija de barro, moldeada por un alfarero, Job 10:9. El hombre es como un queso, cuajado por un quesero, Job 10:10. El hombre es como una ropa, tejida por un sastre, Job 10:11. 3. Quizás el más interesante de estos 3 es la idea de que el hombre es como un queso. Algunos comentaristas ven esto como una referencia al estado humilde del hombre. El hombre es una cosa muy miserable en su primera concepción, modestamente expuesta aquí como la fabricación de quesos, trap. Sin embargo, otros comentaristas ven aquí una referencia al acto de la concepción. Así, él describe con modestia y precisión la obra admirable de Dios al hacer al hombre de una sustancia pequeña y líquida, y como si fuera lechosa, gradualmente coagulada y condensada en ese marco exquisito del cuerpo del hombre, pole. De hecho, Aram Quirk explicó el significado de Job 10:10 solo en latín porque se sentía muy incómodo con el tema. Después de su explicación, escribió, no me disculpo por dejar esto sin traducir. Ve, y luego te vuelves y me deshaces. Job sabía que Dios lo había creado, ahora sentía que Dios quería deshacerlo. Lo que Job no sabía es que Dios había prohibido estrictamente que esta calamidad terminara en muerte, Job 2:6. Podemos simpatizar con lo que sentía Job, y entendemos que él no podía saber esto. Sin embargo, también conocemos la verdad de la escena celestial detrás de la escena terrenal. Y, primero en la creación, y ahora en los recientes desastres de Job, se ve el poder de Dios. Que Dios mismo lo hizo todo es indiscutible. Job no cuestiona el derecho de Dios para hacerlo. Pero las razones de Dios para sus acciones Job no las puede detectar. ¿Por qué crear solo para destruir? Anderson. Vida y misericordia me concediste, y tu cuidado guardó mi espíritu. Job no podía negar la obra pasada de Dios en su vida como creador y como preservador. Sin embargo, todo eso hacía que las cosas fueran más problemáticas, no menos. La profundidad de su experiencia le decía, ¿por qué el mismo Dios que me creó y me preservó ahora me ha abandonado tan obviamente? Y Job 10:8-12 parecería argumentar en contra de la idea a veces reformada o calvinista de que Dios creó al hombre y al menos para la gran mayoría de los que no son elegidos para la salvación que inmediatamente destinó a estas criaturas intrincadas, maravillosamente diseñadas y formadas, a la condenación eterna. Esta parece ser una idea extraña y ofensiva para Job, especialmente considerando el cuidado prodigado sobre estas criaturas después de su gloriosa creación. Vida y misericordia me concediste, y tu cuidado guardó mi espíritu. 2. En Job 10:12, Job en realidad agradeció a Dios por 3 cosas maravillosas. Vida y misericordia me concediste.
favor divino, misericordia me concediste. Visitación divina, tu cuidado guardó mi espíritu. B. La pregunta agonizante de Job, ¿por qué? Dios. 1. 13 a 17. Job le pide a Dios que revele una causa pecaminosa dentro de Job mismo. Estas cosas tienes guardadas en tu corazón. Yo sé que están cerca de ti. Si pequé, tú me has observado, y no me tendrás por limpio de mi iniquidad. Si fuere malo, ay de mí. Y si fuere justo, no levantaré mi cabeza, estando hastiado de deshonra, y de verme afligido. Si mi cabeza se alzare, ¿cuál león tú me cazas, y vuelves a hacer en mí maravillas? Renuevas contra mí tus pruebas, y aumentas conmigo tu furor como tropas de relevo. Estas cosas tienes guardadas en tu corazón. Yo sé que están cerca de ti. Job comienza a tocar el centro del problema que se agitaba dentro de él. Sabía que Dios conocía todas las causas y respuestas de la condición de Job. Sin embargo, Dios no le decía a Job. Y, nuevamente, debido a Job 1 a 2, estamos en la curiosa posición de saber lo que Job no sabía. Las causas y las intenciones de la presente calamidad de Job estaban guardadas en Dios y estaban ocultas para Job, pero Dios ha compartido con el lector del libro de Job lo que Job mismo no sabía. 2. Es fácil leer el libro de Job asumiendo que Job mismo sabía lo que sucedía en los lugares celestiales como está registrado en los primeros 2 capítulos del libro. El lector del libro de Job debe resistir esta suposición, en cambio, empatizar con Job, sabiendo que era tan difícil para él comprender el funcionamiento del reino espiritual como lo es para nosotros. B. Si fuere malo, ay de mí. Los amigos de Job insistían en que los desastres de su vida cayeron sobre él debido a algo malo en particular o maldad dentro de él. Job protestó que ese no era el caso, y aquí vuelve a exponer el pensamiento. Y, estando hastiado de deshonra, y de verme afligido, tengo abundancia de pena en la decepción de todas mis esperanzas, y la continuación y el agravamiento de mi miseria, a pesar de todas mis oraciones a Dios para quitarla o mitigarla, y estoy confundido dentro de mí mismo, sin saber qué decir o hacer. Deja que mi extremidad te mueva a la compasión y ayúdame. Pole. C. Si mi cabeza se alzare, ¿cuál león tú me cazas, y vuelves a hacer en mí maravillas? Renuevas contra mí tus pruebas. Job sentía como si Dios no fuera de ninguna ayuda para él en su presente angustia. En cambio, se sentía como si fuera presa de Dios, quien venía contra él como cual león. Y, así como los cazadores atacan al rey de las bestias en el bosque, mis amigos me atacan a mí. Me asaltan por todos lados. Clarke. D. Y aumentas conmigo tu furor como tropas de relevo, es literalmente, cambios y una hueste están conmigo, RSV miligramos. Si la primera frase significa, tropas de relevo, Brawley, o, fuerzas nuevas, NEB, entonces esto se asemeja e ilustra la declaración en el versículo 16b de que Dios está lleno de sorpresas y sus recursos son ilimitados. Anderson. Y soy como atacado por tropas sucesivas. Una compañía está cansada, otra tiene éxito en el ataque, de modo que soy acosado por una guerra continua. Clarke. 2. 18 a 22. Job le pide a Dios que lo deje en paz. ¿Por qué me sacaste de la matriz? Hubiera yo expirado, y ningún ojo me habría visto. Fuera como si nunca hubiera existido, llevado del vientre a la sepultura. ¿No son pocos mis días? Cesa, pues, y déjame, para que me consuele un poco, antes que vaya para no volver, a la tierra de tinieblas y de sombra de muerte, tierra de oscuridad, lóbrega, como sombra de muerte y sin orden, y cuya luz es como densas tinieblas. ¿Por qué me sacaste de la matriz? Job aquí regresa a un tema que se encuentra por primera vez en Job 3. Él sentía que sería mejor si nunca hubiera nacido. Y es importante decir que Job no era suicida, pero su deseo de no haber nacido nunca es algo así como un deseo de suicidio. Job sentía estos pensamientos casi suicidas porque no podía ver ningún sentido en su sufrimiento. Sus amigos veían sentido. Job sufría porque había pecado, y esta es su corrección adecuada, pero Job sabía que estaban equivocados. Nosotros vemos sentido porque sabemos lo que Job no sabía de los 2 primeros capítulos del libro. Aunque Job no podía verlo,
aún así era real. 2. Habría cambiado por completo la situación de Job si pudiera ver por fe lo invisible, o al menos consolarse a sí mismo al comprender que había dinámicas invisibles en los lugares celestiales que daban sentido a su situación. B. Cesa, pues, y déjame. En este punto de la historia, Job simplemente preferiría que Dios lo dejara en paz. No reconocía que era solo porque Dios no lo dejaba solo que había soportado hasta aquí y no había sido completamente destruido ni por el diablo ni por la desesperanza. Y, al preguntar ¿no son pocos mis días?, Job reflexionaba sobre lo rápido que parecía pasar su vida. Mi vida es corta, y por sí misma se apresura rápidamente a su fin, no hay necesidad de que la empujes hacia adelante. Pole. 2. Al leerlo sentimos que las sugerencias que Job hacía acerca de Dios estaban completamente equivocadas, pero recordamos que no eran malas, porque eran honestas. Morgan. 3. Job no aceptará nada que contradiga los hechos que conoce. No está malhumorado, no dice que Dios sea cruel, simplemente expone los hechos. Parece que Dios me está rechazando sin ninguna razón, todos los hechos prueban esto y no los voy a ignorar. Chambers. Se tierra de oscuridad, lóbrega, como sombra de muerte. El libro de Job refleja bien la difícil comprensión de la verdad de la otra vida en el Antiguo Testamento. Declaraciones turbias, cercanas a la desesperación, como esta, se combinan con declaraciones ocasionales de fe triunfante y confiada, como en Job 19:25, yo sé que mi Redentor vive. Y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Y él acumula un montón de términos sombríos, incluidas 4 palabras diferentes para oscuridad, para indicar cuán lúgubre es el Seol. Anderson. 2. Finalmente recurre al uso de no menos de 4 palabras hebreas diferentes para oscuridad, traducidas de diversas maneras como negro de medianoche, la sombra de la muerte, la tierra de la oscuridad y el caos, donde reina la confusión, donde la luz misma es como la oscuridad de la noche, y así sucesivamente. Job agrupa estas palabras juntas, apilándolas una encima de la otra para lograr un efecto acumulativo tan solemne e impresionante como cualquier cosa en Shakespeare. Mason. 3. La sombra es la parte oscura del objeto, de modo que la sombra de la muerte es el lado más oscuro de la muerte en sus representaciones más espantosas y horrorosas. La sombra de la muerte es la sustancia de la muerte, o la muerte con el agregado de la mayor letalidad. Trapp. 4. Adam Clarke trató de explicar el sentido fútil y frustrado en Job y otros escritores del Antiguo Testamento. ¿Pero qué es esto? ¿Y dónde? Eternidad. ¿Cómo puedo formarme alguna concepción de ti? En ti no hay orden, ni límites, ni sustancia, ni progresión, ni cambio, ni pasado, ni presente, ni futuro. Eres algo indescriptible, para lo cual no hay analogía en la brújula de la creación. Eres infinito e incomprensible para todos los seres finitos. V. Este confuso entendimiento de la vida después de la muerte en el Antiguo Testamento no sorprende al lector del Nuevo Testamento, quien sabe que Jesucristo sacó a luz la vida y la inmortalidad. 2 Timoteo 1:10. B. Esto representaba el pensamiento más alto de esa época sobre el futuro. Había destellos de vez en cuando de algo más, pero eran irregulares e inciertos, pronto superados por oscuros y tristes presentimientos. El patriarca llamó a la vida presente día y a la vida futura noche. Sabemos que en comparación el presente es noche, y el futuro día. Meyer. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl